Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión inaugural del curso académico 2017-2018 de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. La doctora Rosana Reguillo ha sido docente aquí en el ITESO desde 1981 y ha impartido cursos en los 3 niveles educativos: licenciatura, maestría y doctorado. En nuestra maestría ha sido profesora desde los primeros cursos en esta segunda etapa, la que inició en 1998. Rosana, en todos estos años, ha impartido más de 80 cursos en el actual Departamento de Estudios Socioculturales, ya sea en licenciatura, en la maestría, en el doctorado y también en el Departamento de Filosofía. En la maestría y en el doctorado ha sido profesora desde sus inicios en ambos niveles educativos. Su trabajo docente trasciende la impartición de conocimientos y permite a los estudiantes de los diversos niveles educativos convertirse en sujetos críticos y reflexivos. Ha sido una incansable profesora y estudiante. Sus áreas de docencia han versado en torno a la comunicación política, estudios socioculturales, metodología de la investigación social, sociología de la cultura, nuevos debates y problemas de comunicación y, recientemente, y con entusiasmo juvenil, vamos a decir, se ha interesado en el tema de los megadatos y de los problemas sociales, teorías y metodologías propias de la fase de la sociedad red. La autora Reguillo tiene una larga trayectoria académica que la acredita como una de las científicas sociales más destacadas de América Latina, y su obra constituye una invaluable aportación a la configuración de los estudios socioculturales. Es una investigadora que conjunta en cada uno de sus estudios el rigor académico y la pasión. El ímpetu no solo por entender lo que pasa, sino también por transformarlo. Por eso ha decidido estudiar aspectos relacionados con la sociedad y la cultura y la comunicación en hechos tan diversos y al mismo tiempo tan conectados como el terremoto de la Ciudad de México, los chavos banda de los barrios, las explosiones del drenaje en Guadalajara, la violencia en la Mara Salvatrucha, los jóvenes y la política, los miedos de la gente y los big data. Mantiene una productiva y constante interlocución con antropólogos, sociólogos, politólogos, urbanistas, psicólogos, comunicólogos y desde hace unos pocos años también con ingenieros, físicos, matemáticos, expertos en sistemas computacionales y, por si fuera poco, uno que otro hacker. El conocimiento que ella genera en sus investigaciones no se limita a circular en el mundo académico, sino que lo difunde en medios de comunicación y redes sociales al alcance de públicos mayoritarios, con la finalidad de que pueda contribuir a modificar y mejorar las condiciones sociales prevalecientes. Comunicar es casi una obsesión para la doctora Reguillo. Ella no solo es una estudiosa de la cultura y la comunicación, es también una gran comunicadora, como lo van a ser ustedes testigos en unos momentos. Además de haber sido reportera y locutora de radio, ha hecho audiovisuales, videos, artículos periodísticos, convencida del valor de la comunicación como transformadora de la cultura y de lo social. Mantiene presencia en redes sociales en torno al acontecer diario, en ámbitos como la política, la cultura, la academia, la vida cotidiana, los grupos vulnerables, los movimientos juveniles, el mundo y las tecnologías. Por estas y otras razones que sería muy largo enumerar, es un verdadero honor para la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura contar con la presencia de Rosana Reguillo en nuestra ya tradicional sesión de apertura de cursos, en este que es el último semestre como profesora a tiempo completo del ITESO. Rosana se va a semijubilar porque no se va a jubilar del todo, la vamos a seguir viendo aquí, pero ya no como profesora a tiempo completo, por lo menos de manera tradicional, pues va a impartir este semestre el último curso dentro de la maestría. Bueno, esta tarde nos va a impartir la lección inaugural de este año lectivo 2017-18, titulada Tiempos presentes, pensar en clave de urgencia. Muchas gracias, Rosana, por todos estos años y por los que todavía vienen. Gracias. Pues no tengo palabras para esta presentación tan generosa de parte del jefe. De verdad lo agradezco muchísimo, me conmueve y lo agradezco con humildad. Bueno, pues muy buenas tardes para todas y a todos.
Primero quiero agradecer, por supuesto, esta honrosa invitación que me hace la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura para compartir con ustedes esta lección inaugural, que es ya una saludable tradición de nuestra comunidad, que no es propiamente una bienvenida, pero que no deja de serlo, que no es un saludo, aunque tampoco deja de ser un saludo, que no es un guiño sobre los temas y los asuntos urgentes que debieran ocuparnos a las y los estudiosos de la ciencia y la cultura en clave comunicacional, aunque no deje de ser eso, un guiño. Si entonces una anexión inaugural no es una bienvenida, no es un saludo ni es un guiño, aunque sea estas tres cosas simultáneamente, ¿qué es una lección inaugural? Es ante todo, me parece, un ritual que busca renovar nuestro compromiso con la realidad que nos circunda, afirmar los propósitos y las búsquedas de una comunidad y especialmente abrir la reflexión sobre los retos de nuestro quehacer cotidiano, el aprendizaje situado, el pensamiento crítico y reflexivo, el rigor y el amor por las ideas, la voluntad de hacer del saber un instrumento de cambio social. Así que bajo estos principios, al hablarles de las urgencias en el paisaje contemporáneo, intento abrir un espacio para la reflexión crítica y la voluntad de un saber capaz de renunciar a las doxas o esas verdades incuestionables, capaz de desnaturalizar el sentido común y volver evidente nuestra responsabilidad universitaria con un mundo en convulsión. Quisiera entonces acudir a una metáfora para compartir con ustedes la urgencia de pensar y decir en tiempo presente. Esta metáfora es la del puente. Acudo para ello a uno de los diálogos imprescindibles en el ya imprescindible libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, diálogo entre Marco Polo, el explorador, y el Kublai Khan. Dice así: Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta intrigado el Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta o aquella piedra, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando, y después añade: ¿por qué me hablas entonces de las piedras? Es solo el arco lo que me importa. Polo responde: sin piedras no hay arco. Se dice que el puente emerge para salvar un accidente geográfico y suele pensarse que este accidente es siempre un obstáculo entre dos puntos fijos. Bajo esta concepción, el puente arregla, supera, une. Es como una prótesis que compensa una carencia, que sutura una herida. El puente se levanta modesto o majestuoso como un misterio. No sabemos cuál piedra lo sostiene. Su voluntad dialéctica, de un lado y al otro lado y viceversa, ofrece una engañosa geometría del allá y del acá, una geometría horizontal, un cruce desprovisto de jerarquía, una máquina transparente y bella, noble, que ensambla lo separado por las fronteras. Pero los puentes y las fronteras, los accidentes que resuelve, emergen en una sintaxis mucho más compleja que el de la dialéctica del cruce y del ensamble. Así, la línea del arco que sostiene el puente contiene la historia de desequilibrios, de desigualdades, de aparentes uniones. Estar aquí no es equivalente a estar allá. Así, más que como un signo, el puente opera como un índice, es decir, un hecho inmediatamente perceptible que nos hace conocer algo a propósito de otro que no lo es. Explorando esta idea, intento ahora aproximarme a lo que calla o queda obturado en la percepción inmediata de los puentes, que es la metáfora que quiero sentar como base para esta intervención. Si al Khan le interesan las piedras y luego obsesivamente el arco que ellas forman, es por su incapacidad de trascender la cosa que es el puente. No quiere preguntar a Marco Polo por las orillas, ni está interesado en lo que transita por el puente, y no puede hacerse cargo del efecto borde que el puente, más allá de sus piedras, estructuras y arcos, produce. La desigualdad y la asimetría de lo que parece unir. El conflicto silencioso o estruendoso de lo que parece separar, la extrema visibilidad de un lado y la opacidad del otro, dependiendo del ángulo de observación.
por efecto borde, esta es una metáfora que regalo a mis colegas del área de la ciencia en esta maestría. Por efecto borde, que es otra metáfora que me parece muy útil en estos tiempos difíciles, se entiende con los estudios ecológicos como aquel fenómeno que ocurre cuando dos sistemas totalmente diferentes se encuentran lado a lado en un ecosistema. Se utiliza tanto para referirse a límites naturales como a los creados artificialmente por los seres humanos. Si la metáfora del efecto borde produce algún sentido, este es justamente el de ir más allá de la cosa puente, aprender los procesos en sus bordes, entendidos tanto como límites como en su sentido de inminencia, a punto de suceder, de inmanencia, a punto de suceder. Refiriéndose al arte, García Canclini ha dicho que su lugar es justamente el de la inmanencia. Su atractivo, el del arte, procede de que anuncia algo que puede suceder, promete el sentido o lo modifica con insinuaciones, no compromete fatalmente con hechos duros, deja lo que dice en suspenso. Ese es el efecto borde. El puente y sus imágenes dicen dejando lo que dicen en suspenso, en lo a punto de sobrevenir. El puente deviene así potencia pura, en un efecto borde que no puede sino producir un tercer espacio, el del pensamiento que piensa lo real, el punto de vista, el espacio de la epistemología, la teoría y los dispositivos metodológicos para aprender el mundo. Acudo ahora a varias escenas, todas vinculadas a mis líneas, temas, objetos de investigación, de lo que aprendo, que me desafían cada mañana y ratifican que la apuesta académica por pensar e intervenir el mundo en tiempos de tormenta es una trinchera fundamental para habitar, ocupar el mundo en tiempo presente. Cada una de estas escenas proviene de una temporalidad y una geografía diferentes, pero todas ellas construyen el arco del puente que sostiene la configuración compleja y múltiple de la sociedad. Escena 1. Puentes siniestros, las fronteras de lo indecible. Amanecía ya en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la frontera terrestre más importante de México por sus operaciones económicas. Al otro lado, en Laredo, la ciudad ya mostraba el trajinar nervioso de una ciudad fronteriza. Pero en el lado mexicano, lo siniestro desplegaba una vez más, nuevamente, sus alas poderosas, fatales. Dos ciudades hermanas, fronterizas, que conviven y coexisten en una sintaxis asimétrica. Como cada madrugada, los peatones y automovilistas del lado mexicano se apresuraban a cumplir los rituales del día, sacudiendo un bostezo, añorando un abrazo interrumpido por las prisas, repasando planes y tareas. Nadie anticipaba que ese martes 9 de noviembre de 2011, la ciudad y ellas y ellos, transeúntes y automovilistas, serían testigos de una escena brutal, de un puente peatonal en la carretera al aeropuerto y los mayas, colgaban dos cuerpos con evidentes huellas de tortura, una mujer y un hombre que pendían en una performance macabra. Él colgado de manos, ella amarrada como si fuera una vaca en el matadero. No era la primera vez, no sería tampoco la última, en que los habitantes de esa localidad asistirían con espanto a las acciones justicieras del narco en México, que a fuerza de su repetición se ha convertido ya en rituales de lo que Cabarero llama horrorismo, término que la autora propone como una refutación al vocabulario político que todavía se esfuerza en adaptar la violencia actual a los viejos conceptos de terrorismo y guerra, y que ella propone como una jugada teórica que reclama la atención sobre las víctimas, sacándosela a los guerreros, a los victimarios. Fin de la cita. La entrega de cuerpos mutilados, torturados, sometidos es ya una práctica normalizada en esta y en otras ciudades del país. El narco, como se dice en México, en vez de crimen organizado o grupos del narcotráfico, singularizando su sentido, en una especie de economía simbólica de las palabras, o mejor, en una renuncia a nombrar lo indecible, recurre a muchos estilos para repartir cuerpos, encobijados, es decir, envueltos en cobijas, encajuelados,
metidos en la cajuela de algún auto, decapitados cuyas cabezas se entregan en hieleras de unicel o se acomodan en macetas o en banquetas, y la lista puede seguir. Los colgados en el puente son un estilo al que se recurre con frecuencia. Parafraseando el poema de Mario Benedetti, contra los puentes levadizos puede decirse que abajo del puente está el mundo, abajo están los lisiados de espanto. Quizá esta imagen ayuda a calibrar la valencia horrorosa del puente al que se dota de una nueva función de ensamblaje, lo siniestro. Sabemos que para Freud lo siniestro significa la transformación de lo familiar en su opuesto, en algo extraño y amenazante, con potencial destructivo. El puente ya no es aquí un índice que nos habla de cruces, de unión entre accidentes, de itinerario entre dos puntos fijos. Opera como otro índice, el que nos lleva a experimentar la presencia de un poder total y nos deja lisiados de espanto, en la frontera entre lo visible y lo indecible, el puente siniestro. Escena 2. Puentes festivos, la disputa por el locus. Whose bridge? Our bridge. Whose bridge? Our bridge. Entonaba entusiasta y festiva la multitud aquel 1 de octubre de 2011 mientras avanzaban para tomar el puente de Brooklyn en Nueva York. El movimiento Occupy Wall Street, OWS por su hashtag en Twitter, llevaba sus primeras 2 semanas de intensa actividad política, desplegada a través de 2 tipos de prácticas: la toma del espacio urbano en la apropiación que hizo de Zuccotti Park en el corazón del sector financiero Wall Street, que sería rebautizado como Liberty Plaza y convertida en una auténtica micrópolis durante los pocos más de 3 meses que duró la ocupación. Antes de ser desalojada por las autoridades de la ciudad, la otra forma ha sido la ocupación de la red a través del uso intensivo de blogs, sitios, Twitter, Facebook y especialmente el uso de live stream, transmisión directa y en vivo por internet, que hoy se oye facilísimo, pero en 2011 era todo un desafío que requería despliegue tecnológico considerable. Entre el conjunto de manifestaciones, performances, marchas y asambleas y otra larga lista de acciones públicas, pocos fueron tan relevantes como la toma del puente de Brooklyn. El movimiento había sido fuertemente reprimido por la policía de Nueva York. Se habían dado varios arrestos y escenas de abuso policíaco. Esa primera marcha sobre el puente de Brooklyn resultaba clave para el movimiento. Pese a que los medios de comunicación convencionales como la cadena Fox, NBS y el propio New York Times habían tenido que abrir sus espacios para informar sobre el movimiento, el silenciamiento, la criminalización, la invisibilidad seguían siendo para esos días de octubre una constante. En ese sentido, marchar sobre y tomar el puente de Brooklyn representaba una estrategia clave en 2 sentidos: alimentar el proceso de la identidad colectiva a través de una acción que mostrara su capacidad de músculo y su poder de convocatoria más allá de las redes y fuera de Zuccotti, y dar la gran fotografía para aumentar la visibilidad de la protesta. El puente se convierte en un símbolo, en un dispositivo para comunicar significado. Somos muchos, we are the 99%. La ciudad, el espacio es nuestro. Whose bridge? Our street. La toma del puente significa no solamente un desafío a la autoridad, sino además y especialmente una victoria sobre una política del lugar, aquella que distribuye jerárquicamente cuerpos en espacios, que disciplina, que emplaza sin aceptar refutación alguna. El avance festivo sobre el puente de Brooklyn rompe esa distribución disciplinaria de los cuerpos, desordena el mapa de lo posible, interrumpe el flujo de lo dado por sentado y si se cruza, se habrá ganado una batalla. Los miles de cuerpos apretados es en nosotros que irrumpe para gestionar otros usos posibles y políticos del espacio urbano. No pesan, son ligeros, los une la potencia del puente símbolo. Whose bridge? Our bridge. La multitud avanza, la policía ataja por un lado, por delante, por detrás. Sabe que de llegar al lado de Brooklyn para celebrar una asamblea y un festival, el movimiento habrá ganado esta batalla, aunque nadie sepa bien lo que significa una victoria ni la propia policía.
El puente para los autos, los turistas, los transeúntes, que se vayan todos, esos otros, todos esos que socavan las certezas. Pero los cuerpos resisten, escapan, se mueven, cantan. El puente está abarrotado, la fotografía es ya inevitable. La secuencia de cuerpos se interrumpe, silencio, la noticia viaja a través de la estructura del puente. Hay 700 detenidos, más silencio. La policía avanza en sentido contrario, es decir, viniendo desde Brooklyn. La multitud está invitada a regresar al lado de Manhattan. Nadie regresa triste o abatido, aunque los cantos han cesado. Cada una y uno de los movilizados en esta ocupación efímera guarda una postal de triunfo. El puente ha sido conquistado bajo la potencia colectiva del nosotros. Como dice José Martí en su crónica, este puente regocija lo inmenso. Por eso, el 17 de noviembre, para celebrar los 2 meses del movimiento y ahora de noche, la multitud avanza nuevamente sobre el puente desde su estructura. La gente lleva consigo una esperanza, una protesta, una idea. Mira asombrada la proyección gigante sobre el gigante edificio de Verizon, que se levanta a un lado del puente. Con un proyector Lumen 12K se proyecta la batiseñal del movimiento. We are the 99%. Y luego, en una secuencia que permite la réplica a los cuerpos en el puente, se van desplegando los mensajes. Miren a su alrededor, son parte de un levantamiento global. El puente ya es un símbolo, la activación del espíritu que anima hoy las plazas del planeta. Inventar el locus, romper las jerarquías, mirar el puente, usar el puente, habitarlo. ¿De quién es el puente? El puente es nuestro. Escena 3, Puente País, el cruce más peligroso del mundo. Los formaron en fila. Eran como 30 personas, algunos grandes, la mayoría jóvenes como Freddy y Nayeli. La primera de la fila era una muchacha morena de buen ver. Un policía la empujó suavemente con el rifle hasta ponerla al alcance del oficial de migración. ¿Cómo te llamas? Patricia, señor. Estrada. Patricia Estrada, señor. ¿Eres de aquí? ¿De Guadalajara, señor? No te hagas la lista, muchacha, de aquí de México. Ah, pues la mera verdad, no, señor. ¿De dónde? De Honduras, señor, pero tengo mis papeles, mire. El oficial le pasó los papeles a otro funcionario. Este los revisó con un visitador de derechos humanos. Falsos. Sí, falsos, opinaron ambos, y uno volvió a empujar a la muchacha para separarla de la fila. ¿De dónde eres? Pues de aquí mismo, jefe. Mexicano soy, pues. ¿Traes tus papeles? Ah, chingaos, ¿y a poco necesito papeles para andar por mi país? El oficial se encabronó y dijo, ya no salió un abogado, y añadió con ironía, un defensor de los derechos humanos. Lo apartaron de la fila y se lo llevaron con la muchacha y otros 3 que no habían pasado la prueba. La escena que narro me la contó Freddy, un marero encarcelado en México en una larga y dolorosa entrevista. Transcurre en Guadalajara, la frontera invisible, por la que casi todos los transmigrantes deben pasar en su camino hacia el norte. Quizá, sin pretenderlo, los policías y los agentes de migración les han hecho un favor a los que no pasan ese filtro sorpresivo, esa racia ocasional que la autoridad realiza sin avisar en las vías del tren cada tanto. Los que logran escapar para continuar el viaje con rumbo a Tamaulipas, donde existen 7 cruces posibles hacia los Estados Unidos, quizá no logren contar su viaje y se sumen a la estadística de desapariciones y torturas, secuestros, asesinatos, violaciones, en uno de los morideros más grandes y brutales del país. Se calcula que 60,000 migrantes han desaparecido en México entre 1998 y el 2008, pero la cifra es incierta. El Instituto Nacional de Migración estima que por la frontera sur de México se produjeron anualmente 1.9 millones de entradas de extranjeros, en promedio entre 2007 y 2016. De esas entradas se estima que un 17%, y me parece bajísimo, son irregulares, de centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos. Amnistía Internacional señala que en uno de sus informes que su viaje es uno de los más peligrosos del mundo y no exagera. El éxodo centroamericano, como lo llama el excelente cronista salvadoreño Óscar Martínez, debe atravesar un poco más de 5,000 kilómetros, los que hay entre el río Suchiate en Chiapas y el río Bravo en Tamaulipas.
A bordo de la Bestia, el tren de carga que parte de Arriaga, en Chiapas, para llegar a Nuevo Laredo, centenas de hombres, mujeres, niños intentan cruzar el puente más grande y lleno de peligros, el puente que se llama México, ese accidente geográfico que se llama México. En esa travesía, cosas malas cuando la Bestia se detiene. En esa travesía, cosas malas pasan cuando la Bestia no se detienen, pero cosas peores pasan cuando se bajan de la Bestia. Las postales que puedo contarles son infinitas, apilando horror tras horror para armar la escena fatal. ¿Qué vocabulario, qué voluntad interpretativa se requiere para narrar este viaje? Aquí el puente país es metáfora, pero es también un índice de agonía, de violencia. Aquí el puente produce la herida, no la sutura, mantiene la carencia en suspenso, no la resuelve, los transmigrantes en su puente de muerte. Desandar el puente como única opción, regresar al punto de partida y asumir que pese a todo el accidente es insalvable y el puente intransitable. ¿Dónde hay que habitar?, se pregunta Bachelard. ¿Dónde huir? ¿A través de qué puente? Escena 4 y última, puentes como batallas, la modernidad a cualquier costo. Construcción de rampas y la reubicación de arbolado, duración 21 semanas. Construcción de pilas de apoyo para puente fijo, duración 21 semanas. Construcción de zapatas de cimentación para puente, duración 8 semanas. Montaje de estructura en puente fijo, duración 36 semanas. Montaje de elementos de la estructura del puente Matute-Remus, duración 20 semanas. Desarrollo de imagen urbana, recuperación de áreas verdes y zonas de convivencia peatonal, duración 12 semanas. Esta descripción forma parte de la página en Wiki del puente Matute-Remus, mejor conocido como el puente atirantado y rebautizado por la gente como el puente atarantado. Inaugurado tras muchos conflictos sociales en Guadalajara el 29 de enero de 2011, con todo y show de luces y música electrónica. El conflicto había iniciado meses antes. La organización civil Ciudad para Todos, un interesante y complejo grupo de activistas que han venido haciendo intervenciones urbanas y evidenciando los problemas de la ciudad derivados de unas políticas que han privilegiado el uso del automóvil, encabezó y mantuvo la oposición ciudadana a la construcción del puente. Los motivos centrales de esta oposición se deben a la afectación que sufrieron más de 1,000 árboles adultos y sanos y a la alteración del tejido urbano que afectó a varios barrios, que en la mentalidad de autoridades y urbanistas representaban un fuerte accidente para lograr el tránsito de los 200,000 vehículos que transitan por ahí diariamente. La decisión de levantar ese puente, el único en su tipo en la ciudad y presumido como una obra de alta ingeniería, generó la movilización prácticamente inmediata de varios grupos al que rápidamente se sumaron organizaciones ecologistas, organizaciones de movilidad, de derechos humanos, jóvenes universitarios y ciudadanos interesados en los problemas de la ciudad. En el camellón central de la calzada Lázaro Cárdenas, sobre el que se levanta esta imponente estructura de 1,300 metros, que en su parte atirantada tiene solamente 165 metros, los activistas se instalaron en campamento y se aprestaron a dar una batalla cultural en defensa de la zona y en contra de la construcción del puente atirantado. Durante un poco más de un mes, desde que se anuncia la medida hasta que ya es inevitable abandonar la zona por la presencia de maquinaria pesada y por la policía, en la zona de acampada se reinventa el espacio público a través de numerosas actividades opuestas a la producción de la ciudad como marca registrada y a la reconversión utilitaria y moderna de lo local. Bibliotecas, talleres infantiles, picnic ciudadano, conferencias, clases de yoga, cine al aire libre, en una anticipación a menor escala de lo que será Zuccotti Park. Son algunas de esas actividades que convocan a cientos de ciudadanos que hacen suya la protesta, haciendo suyo el lugar. Es por las historias que los lugares se tornan habitables. Habitar es narrar, decía Desertó. Por ello es importante hacer una arqueología de lo que cae en el puente para hacer salir de la clandestinidad las historias que le anteceden. El 21 de noviembre de 2009, 8 jóvenes activistas se amarran a los árboles para que no sean derribados. Un gigantesco tabachín con su guardián amarrado a un imponente cuerpo espera el veredicto final.
Será trasplantado, dice el operador. Quiero saber a dónde se lo llevan, pregunta el guardián, que no se rinde. Pero no hay caso. La maquinaria y la intimidación terminan por condenar al exilio, al tabachín y a otros árboles. El puente es inevitable y se levanta por encima de una política del lugar. Perder ciudad, ganar movilidad para los automóviles, de lo perdido lo que aparezca. La prótesis moderna que revela una matriz profunda, una concepción de la vida. Allá, como dice Benedetti en su poema Contra los puentes levadizos, allá abajo está el mundo, ciudad interrumpida. Quiero cerrar este recorrido regresando a la metáfora ecológica del efecto borde, en tanto es justamente lo que ocurre cuando el puente articula sistemas diferentes. Lo que he intentado mostrar en las escenas anteriores como temas vitales y fundamentales para nuestra comunidad, la violencia ciega y brutal, el necropoder, la biopolítica y las estrategias de resistencia y esperanza, la búsqueda de unas ciudades, entornos excluyentes y sustentables, poder, contrapoder, la disputa por lo que Rancière llama el reparto de lo sensible, que entiende como ese sistema de evidencias sensibles que asignan un lugar legítimo a ciertos cuerpos, vuelven invisibles ciertos otros cuerpos y van repartiendo de esta manera la manera en que percibimos lo real. El puente es sobre todo una relación que en las escenas aquí narradas coloca al centro la pregunta por el poder, que a mi juicio es un tema nodal y central de esta maestría en sus múltiples rostros y pieles que asume. Es claro que para las autoridades y la policía de Nueva York, el puente de Brooklyn constituye un emplazamiento de poder al que hay que proteger a toda costa de la especie ciudadana conocida como occupiers. Los poderes reaccionan frente al símbolo que constituye el puente. En este caso, la permeabilidad del cruce queda obturada, marcando una clara frontera entre los poderes propietarios y el movimiento social. Algo parecido ocurre con el puente Batalla. El puente atirantado se levanta como un signo de la victoria de los poderes propietarios, como una epopeya moderna que inscribe su concepción de progreso y de modernidad. La indudable belleza de su estampa nocturna, iluminada, no logra callar lo que ha sido destruido, ignorado, borrado, abajo. Quizá en el futuro el puente Batalla, es decir, el puente atirantado, pueda transmutar a puente festivo y convertirse en un símbolo a tomar. Sin embargo, el borde me parece que es muy importante considerarlo como una zona de transición. Es el sentido que parece que queda de manifiesto en la escena del puente siniestro, lo de venir siniestro, la continua pérdida del Estado de Derecho, lo público convertido en cementerio, la violencia brutal de un paisaje de muerte, el efecto borde se abre entre la legalidad y la ilegalidad, generando otro espacio, la paralegalidad, categoría que propongo para comprender la economía política de la violencia y de la muerte. Lo paralegal, a diferencia de lo ilegal, trabaja a plena luz del día con la colaboración de todos, como acaba de hacerse evidente con la narcolavandería en Guadalajara, ¿no? Se videograba, se documenta, exhibe los cuerpos mutilados que produce, fluye en un texto paralelo, nómada y bizarro. El puente es aquí metáfora del cruce hacia el horror. Así pues, propongo pues que el puente nos ayuda a pensar en este tiempo presente como la necesidad de asumir lo social como una compleja red heterogénea de significados, ¿no? De la movilización de imaginarios y usos diferenciados de la tecnología para la dominación, tecnología para la resistencia, comunicación para la ciencia, comunicación para la desobediencia, que quizá es una materia que deberíamos instaurar ya de manera urgente, no solamente en la maestría, sino en la licenciatura y en el doctorado, porque me parece que desobedecer se está volviendo ya un tema vital para el pensamiento crítico y para la ciudadanía en lo general, ¿no? Así que yo les propongo como estas categorías metafóricas para ayudarnos en el impulso de pensar el puente horror, el puente festivo, el puente herida, el puente batalla, como algunas de estas figuras de los rostros de una contemporaneidad sitiada por la urgencia. O sea, estamos en tiempos verdaderamente urgentes
Y me parece que la responsabilidad fundamental de una comunidad como la nuestra es nombrar. O sea, nuestro trabajo fundamentalmente estriba en nombrar, en poner nombre, y nombrar implica construir el andamiaje necesario para construir y para intervenir en tiempo presente. Muchas gracias. Gracias. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.